Bienvenidos a Entrevistas desde Eleusis. El invitado es Carlos Proaño, especialista en historia templaria, gran maestre de la Ogia y director de la Asociación Cultural Ogia. Hola, Carlos. Saludos, mi querido Alejandro, muchas gracias por tu invitación. Ya sabes que para mí siempre es un honor participar en este espacio. Carlos, para comenzar, ¿qué es la Sofía gnóstica? La Sofía gnóstica tenemos que entenderle como la fuerza femenina de la deidad. Es decir, hay que comprender algo. Desde los tiempos más remotos hubieron tradiciones que se basaban en el mito del Dios Padre y Madre, del cual eran fuerzas complementarias. Sin embargo, se consideraba que la fuerza femenina era la fuerza activa, siendo la fuerza masculina o el padre la pasiva, es decir, totalmente lo contrario a lo que se concibe hoy en día, ¿verdad? Incluso todas las tradiciones te hablan del Dios, un Dios. Pero esta concepción antigua es interesante porque manifiesta, asegura que es la diosa madre la que aplica principio activo del universo. ¿Qué quiere decir esto? El Dios Padre es la mente, el no tiempo, la inteligencia universal, etc. Pero la diosa madre que le complementa es la que se encarga de, en movimiento, causar todo lo que conocemos como el fenómeno de la creación. Entonces, desde las antigüedades, pues ya se viene registrando los cultos a la diosa madre, precisamente bajo este criterio. Es así que todo lo que es manifestado en la naturaleza como creación es propio de la diosa madre. Todo lo que vemos en la naturaleza. Entonces, Sofía no es más que esa deidad dentro de lo que semánticamente se diría como la traducción simple de la sabiduría. Porque Sofía significa sabiduría, pero no es la sabiduría como tal, es decir, como el conocimiento máximo, no, sino que está enlazada precisamente a esa fuerza femenina que genera la creación. Esta Sofía gnóstica es la Chokhmah cabalista, la Shekinah judía, la Sofía griega, el Logos helenístico, la Prajnaparamita budista y la sabiduría secreta de Pablo. De hecho, en la primera epístola a Corintios, Pablo dice: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría mundana es una necedad? Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Para Carl Jung, esta sabiduría secreta se percibe en el misticismo medieval y templario en cuanto al autoconocimiento, la tensión creativa de los opuestos, los viajes de descenso y la función trascendente. Es decir, los historiadores plantean que los templarios trajeron una nueva visión de la realidad y aportaron luz en la Edad Media, y sin los templarios no se habría producido el Renacimiento. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se percibe esta sabiduría secreta en la historia de los templarios? Efectivamente, todo lo que mencionas es muy interesante, es muy acertado para nosotros los templarios. A ver, recordemos algo. El que instaura definitivamente el amor a la presencia maternal de la divinidad es Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es el que demuestra ese amor ferviente por la Madre del Cielo, pero que definitivamente va a trascender la figura histórica de María, Madre de Jesús. Ahora, alejándonos del concepto de la teología y de la visión católica, nosotros reconocemos en María la presencia de esta fuerza femenina del universo, llamémosle Sofía, para este ejemplo, ¿ok? En la medida de que si reconocemos que Jesús es el portador del Cristo, María pues va a ser la portadora de la Madre Celestial, de Nuestra Señora, de la Madre de los Universos. Es a ella a quien se refiere Bernardo de Claraval cuando hace odas a la fuerza femenina. Entonces aquí muestra una clara raíz que es muy interesante notar en Bernardo de Claraval, sus raíces paganas, célticas, cristianas. Entonces hay que recordar que en aquella época, en Europa, en Francia de esa época, hay una fuerte corriente que es céltica cristiana,
de los paganismos antiguos, incluso influencia del misticismo nórdico con los vikingos, etcétera. Pero hay una combinación muy interesante céltico-cristiana que va a representar Bernardo de Claraval, porque la familia de Bernardo de Claraval eran paganos célticos e incluso eran cátaros. Entonces hay que recordar que los cátaros también tienen una fuerte influencia gnóstica, que para los esotéricos de esa época, si bien es cierto, estaba un poco distorsionada, tal vez porque no la entendían, pero ahí entra en acción y al rescate Bernardo de Claraval. Entonces, las acepciones de la fuerza femenina son templarias puras. De eso se nutrieron los templarios del medioevo. Carl Jung es muy acertado en ese análisis, precisamente porque fueron los templarios los que reviven el amor y esa pasión y esa entrega por la madre del universo, es decir, por la diosa madre. Podemos decir el lado femenino de la deidad o del gran dios padre madre, enfocándonos en el aspecto materno de esta divinidad. En 1916, Carl Jung transcribe un mito de la Sofía gnóstica en su diario, y esto es fundamental para su trabajo posterior. Al final de su vida, manifestó que en este mundo naciente todo ser humano tendrá una misión existencial. Esto es la práctica de la anamnesis, es decir, recordar a Sofía, o sea, la sabiduría de Dios. Si no la recuerda, se perderá con su alma, y si la recuerda, se encontrará con su alma y con Sofía. Entonces, ¿esto se ha practicado en la gnosis templaria desde la Edad Media? Interesante pregunta. Sin embargo, de esto también podríamos hablar mucho. Me gustó mucho la manera de describir como la gnosis templaria, pero bueno, esto también ameritaría luego otro amplio tratamiento para entender bien este tema. De todas maneras, veamos, a ver, como está planteada la pregunta, lo que yo te diría es lo siguiente. Efectivamente, la propuesta de Carl Jung desde el punto de vista de la psicología analítica. Y él a través de la psicología analítica ha hecho un gran trabajo en la medida de analizar el símbolo y el arquetipo que subyace en la funcionalidad, en el dinamismo y en el fenómeno psíquico del ser humano, lo que es el consciente, el inconsciente y los subconscientes. Sin embargo, si apelamos al esoterismo iniciático profundo de la Orden del Temple, yo te diría que no es tanto recordarle a Sofía, sino más bien, en este caso sería encontrarnos con Sofía, es decir, alcanzarle verdaderamente a Sofía. Para entender esto te voy a poner el ejemplo porque Carl Jung se basa también en el esoterismo de Dante Alighieri. Entonces, la Beatriz de Dante Alighieri viene a significar esa Sofía a la que está haciendo referencia Carl Jung. Lo que nos está diciendo es que para alcanzar a la Sofía máxima, es decir, a la sabiduría infinita, que no es un estado, sino también está relacionado con la fuerza femenina de la deidad, esa proyección de esa fuerza femenina de la deidad está dentro de nosotros también en estado latente en el componente de lo que llamamos alma. Es decir, nuestra alma es esa Sofía, nuestra propia alma es esa Beatriz de Dante a la que tenemos que alcanzar. Esotéricamente podemos decir entonces que no podemos alcanzar a nuestra alma divina si es que la parte humana de nuestra alma no ha trascendido a los niveles que se sugiere esotéricamente con el tratado de Carl Jung. Es decir, nosotros tenemos un alma. Nuestra alma está dividida en el alma humana y en el alma divina como lo planteaba la gnosis. Acuérdate que la gnosis es la cábala cristiana. Entonces hay muchas similitudes en cuanto a al comportamiento de expresiones y de nombres, etc. La gnosis plantea que nuestra alma es un componente de esta doble fuerza que tenemos que unificarle. Nuestra alma humana que tiene que trascender para encontrarse o fusionarse con el alma divina. Una vez que el alma divina se fusiona con esta personalidad que es nuestra alma humana, pues se va a dar encuentro con su espíritu. Esto es lo que podríamos llamar también parte de esas bodas alquímicas en los tratados antiguos rosacruces. Entonces lo que se plantea es que nuestra alma humana no puede alcanzarle al alma divina si no ha hecho su trabajo alquímico de transformación. Y ahí está el componente o el entendimiento de lo que significa Sofía. Entonces esta Sofía para nosotros
Y para los templarios del medioevo era exactamente esto. Esa era la aventura del Grial. El Santo Grial no es nada más que el proceso alquímico interno para que tú te encuentres con tu alma. Por eso nosotros tenemos un programa interesante que es Constructores del Alma, que es la manera de ir formando precisamente ese asiento energético, astral, si deseas, en el que nuestra alma tiene que soportarse, ¿sí? Entonces nuestra alma divina trasciende, tiene que unirse con su alma humana, que es la Sofía, es la Beatriz de Dante, para que se produzca el matrimonio alquímico con el espíritu superior. ¿Cuál es ese espíritu superior? Nuestro ser, nuestra esencia, el alma de nuestra alma, el Keter de nuestra vida. Es decir, el Keter no es el Dios máximo, sino el espíritu al que tenemos que alcanzar. Básicamente, por ahí podemos ir perfilándonos para ir entendiendo la aplicación de la gnosis de los caballeros templarios del medioevo. En su libro Tipos psicológicos, Carl Jung afirma que la gnosis antigua reapareció con la mística medieval y este misticismo transformó a los templarios. No solo integró los arquetipos del guerrero y del monje, sino que exploró otros arquetipos psicológicos asociados a la sabiduría gnóstica. Entonces, desde tu perspectiva, la gnosis antigua dio una nueva orientación psicológica y espiritual a los templarios frente a las reglas y ataduras colectivas que imponía el mundo teocéntrico de la Iglesia. Muy buena pregunta. Para responderte de mejor manera voy a hacer una referencia. 250 años antes de Jesús del Cristo ya hay una comunidad que es la comunidad de los decenios. Los decenios no son una comunidad hebrea exclusivamente como aparentemente los historiadores nos han sugerido. Ya está demostrado que dentro de la comunidad esenia estaban judíos, que acuérdate que el judaísmo es una religión, habían judíos hebreos y judíos árabes. Habían musulmanes árabes, musulmanes de otros sitios, habían egipcios, habían de la tradición persa, de la tradición caldea. Todos ellos se reunieron para un único fin, reavivar la tradición primordial. Cuando viene Jesús del Cristo y a través de toda la historia que ya conocemos se vuelve a dispersar en tres ramas de este conocimiento, tres ramas fundamentales, que es la cábala hebrea o cábala judía, la cábala musulmana que se le conoce como Batín y la cábala cristiana que se le conoce como Gnosis. Desde este punto de vista hay que entender que la Gnosis es solo uno de los engranajes de todo el conocimiento de la tradición primordial. Los caballeros templarios del medioevo efectivamente lo que buscan es reagrupar, reunificar nuevamente la tradición primordial. Por eso es que hay muchos historiadores que cuando hacen estos análisis caen en un error y creen que los templarios hicieron una formulación sincrética, es decir, cogieron de aquí, de allá, de acá, de por allá y unieron todo. No es así, es al revés. De la tradición primordial se desprenden todas las ramas iniciáticas, esotéricas, filosóficas, místicas, etc. Incluso todas las religiones, sobre todo las formas cristianas, todas descienden de esa formulación. Ahora, los caballeros templarios del medioevo reúnen nuevamente la tradición primordial, quiere decir que la reavivan, la reviven. Y desde este punto de vista, técnicamente hay que entender que la gnosis es solo uno de los pequeños engranajes que arman esta estructura. La gnosis es la cábala cristiana. Para la cábala judía hay la cábala del Batín, que básicamente proponen lo mismo en distintas formas de entendimiento, a veces en arquetipos y simbología, pero es lo mismo. ¿A dónde llegamos? ¿Qué es la tradición primordial? En resumen, es la alquimia máxima, es decir, la ciencia máxima del universo desde donde se desprende todo. Una ciencia más antigua que la misma Vía Láctea y que va a manifestarse obviamente en las formas inteligentes de evolución espiritual. El tema es que aquí se va a revivir la tradición primordial. La tradición primordial ya fue practicada por muchas humanidades antes de esta, por muchas ramas filosóficas iniciáticas de memoria muy remota, de épocas muy remotas también, y que se van a ir manteniendo de tradición en tradición. Entonces los hermanos esenios lo que hicieron es revivirla. Esto ya estuvo en manos de Abraham, esto ya estuvo en manos de Adán incluso, hasta la época de Jesús del Cristo. Es interesante ver que
efectivamente los caballeros templarios del medioevo, 1100 años después de Jesucristo, van a revivir esta forma. Entonces, Carl Jung, cuando hace el análisis de la gnosis puntualmente, es decir, es acertado la revelación que él tiene acerca de que los caballeros templarios del medioevo, pues la reviven, la ponen en práctica. Entonces, eso es lo interesante porque ya no es solo los arquetipos psicológicos, sino que en realidad es la búsqueda de la conexión, como te decía, con el alma. Es un trabajo alquímico porque va desde adentro hacia afuera. Entender el universo es interiorizarse hacia uno mismo y comprender su esencia, su naturaleza, su funcionamiento. Y los secretos de la vida y de la muerte están en ese proceso alquímico interno. De ahí los templarios proponían que el trabajo tiene que exteriorizarse en la medida que vamos transformándonos y evolucionando. Ese era el objetivo espiritual. Entonces, obviamente, principal obstáculo que encontraron ahí fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con su santa, entre comillas, Inquisición, pues acuérdate que tuvo el propósito de abolir todo lo que estaba en contra de la teología católica como tal. Porque la Iglesia Católica no estaba interesada en la teología propiamente dicho como una herramienta filosófica de entendimiento, sino que demostró que lo que quería era simplemente dominar las masas, conquistar y expandirse. Entonces ese fue el problema. Pero centrándonos en tu pregunta, efectivamente Carl Jung acierta en todo lo que hace referencia a la gnosis como tal. Carl Jung vincula la figura de Sofía al arquetipo superior del ánima en la psicología profunda, es decir, el ánima es el lado femenino inconsciente de un hombre y el animus es el lado masculino inconsciente de una mujer, o en otras palabras, los arquetipos ánima y animus trascienden por sí mismos la psique personal, y esa trascendencia en el ánima está representada por Sofía. Según Carl Jung, esta conexión arquetípica entre ánima y la Sofía gnóstica está presente en muchos mitos, cuentos de hadas y otras narrativas. Por ejemplo, cuando Orfeo desciende al inframundo para rescatar a su esposa Eurídice, o cuando Odiseo recupera a su esposa Penélope, o cuando Lancelot salva a la reina Ginebra en las novelas del rey Arturo, o cuando Robin Hood hace lo mismo con Lady Marian. Son pues todas aquellas novelas donde el caballero salva a una mujer o damisela en apuros. Ella es Sofía. Incluso en la parodia caballeresca del Quijote, cuando el Quijote busca salvar a Dulcinea del Toboso o a cualquier otra damisela que responda arquetípicamente a Sofía. Entonces, Carlos, ¿cómo los templarios aplican esta antigua enseñanza sobre cómo alcanzar la conexión trascendental con la Sofía gnóstica? Exactamente, sí, es así. Es interesante cómo vamos viendo todo lo referente al ánima. Inclusive el ánima mundi es eso, el alma del mundo a la que tenemos que contactarnos. Mira, el ánima mundi también representa la parte femenina que es la naturaleza en el planeta. Yo estoy de acuerdo con los antiguos pensadores grecos e incluso egipcios que ellos decían que es imposible un sendero espiritual si es que tú no te conectas primero con la naturaleza. Es decir, podemos hablar muy bonito, pintarnos muy bonito como gente espiritual, etcétera, etcétera, pero en realidad no pasa nada si es que no estamos conectados de verdad con la naturaleza. Nuestra alma tiene que conectarse con esa alma, ánima mundi. Ahora, lo que mencionas es muy interesante porque esa es exactamente la misión que tiene el ser humano. Encuentro con su alma, como decíamos, está representado absolutamente en todos los arquetipos y los mensajes simbólicos de las novelas, de las sagas, del caballero que va atrás de su dama. Es interesante ver que dentro de nosotros está la estructura masculina y femenina, nuestra ánima. El animus es también un fenómeno psíquico que tenemos que entender. Y ahí es donde a mí me encanta esta referencia de Carl Jung, porque Carl Jung para mí es el único que realmente llega a explicar desde su perspectiva psicológica, pero en su experiencia de conocimiento esotérico iniciático incluso, la unión entre el consciente, el subconsciente y los inconscientes es el fenómeno psíquico que tenemos que entendernos. Y ahí hay mucha información que nosotros tenemos que aprender a rescatar.
Y esa información está precisamente destinada para que nosotros descubramos a nuestra Sofía, a esta Sofía que es parte de nuestra alma integral, que por otro lado también es la sabiduría y el conocimiento que nos va a llevar a la conexión de esa sabiduría universal, que como te repito, tenemos que aprender a diferenciar de un estado, es decir, un estado de conocimiento que nos lleva a un nivel de apertura mental o de conciencia o todo lo que se desee, pero que también está relacionado a la fuerza femenina de la deidad, es decir, a la madre del padre madre de esta deidad, a la que los templarios le adoraron con devoción y a la que como templarios nosotros te podemos decir, esa es nuestra devoción marial. Esa es la diferencia de los templarios y el catolicismo. Los templarios somos mariales, el catolicismo es mariano. ¿Cuál es la diferencia? Que lo mariano se limita únicamente a la simbología femenina de lo que representó María como madre, ¿ok? Que para nosotros es un personaje fascinante, claro que sí. De hecho, le reconocemos a María, madre de Jesús, como la jefe de nuestra orden, porque en realidad fue María la que orquestó lo que ahora conocemos como la Orden del Temple. Esa es otra historia que también en algún momento sería interesante comentarla aquí en este espacio. Pero nosotros los templarios somos mariales, es decir, vamos más allá en la profundidad de la fuerza femenina ya en el universo, es entender cómo pone orden a través de la creación y las leyes universales, es decir, es como la fuerza que está a cargo de toda la manifestación material y física del universo, todo lo que es del caos y el orden. Todo depende de esa fuerza, de la inteligencia de esa fuerza maternal, marial, que es la madre del universo. Entonces, Carl Jung es muy inteligente y cauto al no revelar mucho sobre este asunto, sino dar pistas para que efectivamente ya en el transcurso de la investigación, de la profundización, del entendimiento iniciático, etcétera, etcétera, vaya uno mismo comprendiendo estos fenómenos. Esa es la parte interesante. Pero definitivamente Carl Jung nos está hablando de esa fuerza latente en nuestro interior. Ahora, Carl Jung se ata directamente a Bernardo de Claraval a través de Dante Alighieri. Ese es un trabajo espectacular que él hace. Por eso Carl Jung llega a entender efectivamente el pensamiento templario en el medioevo y que a través de Dante da el salto hacia Bernardo de Claraval y entiende la presencia de la fuerza femenina en el culto templario. Y es, como te digo, a nivel marial. Esa es la parte interesante. Y eso es Sofía. En definitiva, la Sofía gnóstica, como tú mencionas, es eso. ¿Okay? Siempre estuvo resguardado. Es decir, siempre fue el sentido de fondo, era rescatar nuestra alma para que nuestra alma tenga el contacto con el universo. Y todo esto se da a través de una sola fuerza, que es el amor universal. Y el amor universal está regido por la madre de los universos. Como siempre, muy interesante, nos invitas a la reflexión y a la investigación. Carlos, gracias. Gracias nuevamente a ti, Alejandro. Un fuerte abrazo fraternal, desde el cual a través de ti también envío un fuerte abrazo muy fraterno a todos tus seguidores. Y hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.